En una época de agitación y caos, el mundo se vio sacudido por los conflictos, el hambre y el frío. Una época definida por guerras y revoluciones, en la que la humanidad se enfrentó a retos inimaginables. Un siglo que fue testigo del ascenso y la caída de imperios, marcado por tragedias y triunfos. Hola viajeros de la historia, prepara tu máquina del tiempo porque vamos a retroceder hasta el siglo XVII y descubrir por qué fue considerado uno de los peores siglos de la humanidad. ¿Averiguamos por qué? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. La crisis general. A menudo se subestima el carácter terrible del siglo XVII. Mientras la riqueza florecía para algunos, el mundo estaba simultáneamente plagado de guerras, disturbios políticos, inflación y caos climático. Los historiadores llaman a este periodo la crisis general, una época de conflictos e inestabilidad que se desarrolló principalmente en Europa, pero también en partes importantes de Asia. Esta crisis fue tan profunda que se considera el último descenso de la población mundial. El periodo estuvo marcado por una compleja interacción de factores, como el cambio climático, conflictos políticos y sociales y desafíos económicos. Guerras y más guerras. El principal motor del descenso de la población mundial durante el siglo XVII fue el increíble número de guerras. La Guerra Civil Inglesa, las guerras civiles de la Fronda en Francia, la Guerra de los 80 años, la Guerra Franco-Española, la Primera Guerra Anglo-Holandesa, las guerras Mogul-Maratha en la India y el colapso de la dinastía Ming en China son solo algunos ejemplos. Estos conflictos no fueron aislados, estaban interconectados de forma compleja, reflejando tensiones políticas, religiosas y sociales que latían a fuego lento bajo la superficie. La destrucción y el sufrimiento causados por estas guerras se dejaron sentir en todo el mundo, afectando no solo a los combatientes, sino también a civiles inocentes. La Guerra de los 30 años. La guinda del pastel fue la Guerra de los 30 años, 1618-1648, una de las guerras más destructivas de la historia europea, responsable de hasta 8 millones de muertes. Un conflicto que devastó naciones y dejó profundas cicatrices en el continente. La guerra comenzó como una disputa religiosa en el seno del Sacro Imperio Romano, pero rápidamente se convirtió en una lucha por el poder político y territorial en Europa. La brutalidad de la guerra se vio agravada por las despiadadas tácticas militares y la falta de control sobre los ejércitos mercenarios. La Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra, redefinió las fronteras europeas y estableció principios de soberanía que siguen influyendo en el derecho internacional hasta nuestros días. La pequeña edad de hielo. Gran parte de la agitación del siglo XVII puede relacionarse con la pequeña edad de hielo, un periodo anormalmente frío que duró de 1550 a 1850 después de Cristo en Europa, Norteamérica y Asia. No se conoce con certeza la causa, pero se cree que el aumento de la actividad volcánica desempeñó un papel destacado. La disminución de la actividad solar, conocida como el mínimo de Maunder, también contribuyó al enfriamiento. Este cambio climático tuvo efectos devastadores en la agricultura y las malas cosechas provocaron hambrunas y muertes en muchas regiones. Invierno eterno. A partir de 1608 hacía tanto frío en Londres que se celebraban ferias de hielo en el Támesis, donde los lugareños construían mercados, jugaban y se divertían en el río helado. Pero no todo fue diversión y juegos. El clima afectó drásticamente a la producción agrícola, provocando escasez de alimentos y revueltas. El intenso frío también afectó a otras partes del mundo, como China, donde el río Amarillo se congeló en varias ocasiones.
La hambruna resultante provocó revueltas e inestabilidad política, contribuyendo al colapso de la dinastía Ming. Revueltas y rebeliones. La pequeña edad de hielo provocó una serie de guerras, rebeliones y revueltas. La crisis se vinculó al enfriamiento global entre 1560 y 1660, y los investigadores concluyeron que la crisis general estaba causalmente relacionada con este cambio climático. El hambre y la escasez de alimentos provocaron levantamientos populares en varias partes de Europa, como la revuelta de los crocantes en Francia y la revuelta de los campesinos en Alemania. Estas revueltas no fueron solo expresiones de desesperación, también reflejaban tensiones sociales y desigualdades más profundas que se vieron exacerbadas por la crisis climática. Repercusión en el arte. Si observas las pinturas europeas de este siglo, notarás que muchas de ellas presentan paisajes cubiertos de nieve. No es casualidad, en muchas partes de Europa occidental las temperaturas bajaron 2 grados. El arte reflejaba la cruda y fría realidad de la época. Pintores como Hendrik Averkamp, famoso por sus escenas invernales, captaron la belleza y la brutalidad del clima. Estas obras son un testimonio visual de la pequeña edad de hielo y una ventana a la vida cotidiana durante este tumultuoso periodo. ¿El fin del mundo? Los documentos de la época reflejan la desesperación y la sensación de apocalipsis. Un documento de 1641 procedente de China dice: entre todos los extraños sucesos de desastre y rebelión, nunca ha habido nada peor que esto. En 1643, un panfleto procedente de España cuestionaba la proximidad del fin del mundo. Este sentimiento de desesperación no se limitaba a una región, sino que era una respuesta global a una serie de crisis interconectadas que parecían no tener fin. La literatura, la poesía y los sermones de la época también reflejan esta sensación de desesperación y miedo. El viaje a través del siglo XVII revela un rico y complejo tapiz de acontecimientos, personajes y lecciones. Que esta mirada al pasado nos sirva de guía, iluminando nuestro camino hacia el futuro, recordándonos que, incluso en las horas más oscuras, prevalecen la esperanza y la humanidad. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!